Hola chicos, buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchan? ¿Me confirman? ¿Si me escuchan? Hola, hola. Hola, sí, pues sí, yo sé que antes de allá porque no pasé el celular, no sé cómo. No te escuché bien, pero bueno, creo que sí. Vas de camino. Pues Ah, no te bueno, veas. listo, bien. La Listo. profe, ¿cómo estás? Hola, bien. Bien, Andrés. Ah, Saben, bueno, bueno, nos faltan dos chicos, pero bueno, es que tenía una reunión, aunque fue corta porque pues, más que terminé antes y estaba, pues les había dado una hora, estaba esperando a que se pudieran conectar también ustedes. Bueno, hoy vamos a ver una temática que aunque la hemos nombrado durante todas estas sesiones, pues vamos a prestar o centrar un tanto la atención en esta temática. Entonces, vamos a identificar un proceso que es bastante importante en el coaching, ¿sí? Y es la comunicación efectiva, ¿no? Conocemos muchos de los aspectos de la comunicación, donde hay un receptor, ¿cierto? Hay un emisor, hay un mensaje, ese mensaje trae una codificación, una información, ¿cierto? Y obviamente para generar pues una retroalimentación, ¿cierto? Efectivamente, pues hay unos efectos en los cuales yo puedo generar esa verbalización, ¿cierto? Y el otro puede generar esa comprensión. Entonces también tenemos ese lenguaje expresivo que puede ser verbal o no verbal, ¿cierto? Y tenemos por otro lado el proceso de la comprensión, ¿cierto? Que es de decodificar, ¿cierto? Esa información que viene del emisor. ¿Qué es importante en el coaching? Que nosotros seamos buenos emisores, ¿cierto? Y también buenos receptores, ¿cierto? Que logremos decodificar esa información. Muchos de los problemas y las situaciones están basadas en esas creencias, ¿no? En esos mitos, en esos tabús, ¿cierto? Todo, digamos que todo ese componente. ¿Por qué? Porque está basado, ¿no? En un plano subjetivo en el cual yo doy un significado a esa decodificación. Y a veces el emisor no es tan buen comunicador, ¿cierto? Que puede emitir mensajes erróneos, ¿cierto? O con algún aspecto de pronto más del tono de la voz, más de pronto de entregar con otras palabras, ¿cierto? Que no están en el mismo nivel de comprensión. ¿Sí? Y todo esto de una u otra forma distorsiona el mensaje. No solo pues es culpa del emisor, sino que también, pues digamos que a raíz de todas las experiencias del receptor, también se puede generar una mala, digamos que interpretación de ese mensaje. Entonces, miren que hay muchos aspectos que nosotros podemos evaluar de una comunicación efectiva. Somos nosotros buenos comunicadores, es decir, somos buenos de una u otra forma enviando esos mensajes, esa información, ¿sí? Entonces, digamos que muchos de los aspectos que yo les he mencionado, de las temáticas que hemos tratado, están dadas obviamente por esa evaluación, esa autoevaluación de nosotros para poder de una u otra forma empezar a generar estas funciones del coach. ¿Mm? Si yo no sé interpretar, si no sé decodificar la información,
Si tengo dificultades para expresar de forma verbal y no verbal una información, ¿cierto? Que sea lo más clara y precisa, ¿cierto? Y haciendo referencia a todas esas características y cualidades que debe tener un coach, pues imagínense cómo va a ser esa comunicación con el otro. Y más si aún estoy liderando a otro. Bueno, entonces, ¿qué características podemos encontrar de una comunicación efectiva? Primero, la escucha, ¿sí? ¿Qué es en sí la escucha? Obviamente, digamos que toda la interpretación que le damos a esos sonidos, a esas palabras, a esas frases, ¿cierto? A ese conjunto de frases incluso, y que de una u otra forma entiendo, ¿cierto? O corrijo, porque nosotros también podemos realizar ese proceso consciente, ese proceso cognitivo, obviamente en esa interpretación, en esa decodificación. La escucha no es solo interpretar pues esos sonidos, ¿no? Sino es realizar un acto consciente, ¿cierto? Concientizado, un acto bastante complejo, ¿cierto? De interpretación, de categorización de lo que me están diciendo, ¿cierto? Y a veces pareciera que, como les digo, ¿no? Que se queda como en esta parte medial, ¿no? Y la anclamos a las emociones y entonces nos volvemos un 8, ¿no? Y entonces ahí la inteligencia emocional vuelta un nudo, allí todo el proceso, digamos que más complejizado también vuelto un nudo, y es más fácil, ¿cierto? Responder lo primero que se me viene, ¿cierto? En esa interpretación más emocional. ¿Qué pasa con el habla? El habla tiene un componente más elaborado, ¿cierto? De estructuras pues más, digamos que arraigadas desde la complejidad, desde la planeación, ¿cierto? Pero pareciera que también de una u otra forma, ¿cierto? Se quedara allí como con con los circuitos más cercanos, ¿cierto? Y emito de pronto como mensajes erróneos de esa interpretación que hago a nivel individual, ¿no? Entonces, cuando soy coach, en mis elaboraciones, ¿cierto? Mis verbalizaciones tienen que tener un componente de planeación, tienen que tener un componente de ejecución, ¿cierto? Y un seguimiento de lo que estoy diciendo. Entonces, miren que se vuelve un tanto más complejo el tema de la comunicación cuando soy líder, ¿cierto? Cuando soy, pues, digamos que referente a lo que estamos trabajando. Y es, obviamente, digamos que desde el comportamiento del coach. La comunicación, digamos, o hablando un tanto del lenguaje, está muy ligado, pues, al plano subjetivo, ¿no? A todas esas representaciones y experiencias que he tenido a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, como tiene un tanto de esa esencia subjetiva, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer plano un tanto de lo objetivo. Nosotros tenemos muchas posturas frente a situaciones, ¿sí? Digamos que, bueno, todo el componente de pronto de la corrupción, ¿cierto? Que hay en el deporte, digamos que, bueno, digamos que a nivel deportivo, esas falsas creencias por ejemplo, ¿cierto? Si no me persigno antes de una competencia, entonces de ahí va a desencadenar una serie de situaciones negativas, ¿cierto? Digamos que todo el tiempo estamos con esa lucha con respecto a esas situaciones que generan, digamos que un significado bastante diciente en nuestro mapeo, ¿cierto? Algo con el que tiene que luchar el coach y tiene que ver, digamos que con esa erradicación, por decirlo así, eliminación de estas creencias que no son positivas y que al contrario generan cierto riesgo, ¿no? De toma de decisiones pues un tanto negativas. Entonces el lenguaje está muy permeado por ese pensamiento. Por eso les digo, cuando uno debe de una u otra forma empezar a generar estos procesos de liderazgo,
con estos procesos digamos que de exigencia, ¿cierto? De estar allí, digamos que organizando procesos o proyectos o siendo coach, pues obviamente eso me permite tener un panorama, no tanto desde este plano, ¿cierto? Muy lineal, sino que trasciende, ¿cierto? A un plano global, ¿sí? Entonces, yo pongo el ejemplo siempre de que nosotros, aunque tengamos unas relaciones pues lineales, es decir, con nuestros deportistas, bueno, nuestras familias, bueno, digamos que todas las áreas. ¿Mm? Sin embargo, cuando yo empiezo a ser un tanto más líder, cuando yo entiendo, me superpongo a esas relaciones lineales. El ejemplo que les decía, entonces somos como el sol, ¿cierto? En el universo. Aunque nosotros seamos la Tierra y nuestras relaciones lineales sean los otros planetas. Sin embargo, cuando yo me convierto en un líder, cuando me convierto en un coach, soy el sol, ¿sí? Entonces el sol está, digamos que un tanto más arriba, digamos que tiene la globalidad, ¿cierto? De esas relaciones. Entonces yo salgo de un plano subjetivo, ¿cierto? Un plano lineal, a empezar a ser un tanto más objetivo. Y eso me convierte de una u otra forma en una persona que tiene unas características específicas que lo hemos visto durante el primer y segundo corte, ¿cierto? ¿Para qué? Para algo que vamos a ver el siguiente, en el tercer corte, que es la intervención. Entonces, ¿cómo me dispongo yo? Bajo una inteligencia emocional, bajo una comunicación asertiva, ¿sí? Con unos procesos de autocontrol, de autoestima, ¿cierto? Y voy a generar en el otro eh, cierta gestión, ¿no? En esa búsqueda, obviamente, de unas respuestas, en esa búsqueda digamos que de empezar a derrotar esas limitaciones, en esa búsqueda de identificar cuáles son mis barreras a nivel de pensamiento, a nivel emocional, ¿cierto? A nivel cognitivo, que no me está dejando evolucionar. Entonces, miren que la comunicación se empieza a convertir en un factor tan esencial, tan básico, desde mi propia red, ¿sí? Es decir, de todos estos mecanismos que yo utilizo para ser resiliente, para tomar decisiones y bueno, digamos que todo el componente de los autos. Miren que uno de los aspectos, voy a hablarlo de quienes no tienen como el proceso de comunicación con el otro fijado desde la patología, ¿cierto? Por ejemplo, como el autismo. ¿Sí? Que pareciera que hubiera una ruptura realmente en esos planos, ¿cierto? De subjetividad, ¿sí? Con relación obviamente a la existencia del otro. Y muchas de los tratamientos y muchas de las intervenciones están dadas en el autolenguaje, ¿cierto? Es decir, ¿qué procesos puedo involucrar? Puedo hacer, digamos que, conciencia, ¿cierto? Obviamente de cómo voy a hacer una acción, ¿cierto? Como una existencia dentro de sí mismo. Porque ellos pues tienen, digamos que, dificultades con el relacionamiento, ¿cierto? Incluso ellos a veces hablan en tercera persona. El niño tiene hambre, ¿sí? Pero el niño al que ellos se están refiriendo es a ellos mismos. El niño hace tal cosa, entonces hablan como en tercera persona. Pareciera que hubiera una despersonalización, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquellos que tienen el lenguaje. Hay un autismo pues bastante difusional que pues ellos no logran realizar algún lenguaje, digamos que expresivo. Es más como de la gestualidad, ¿sí? Más, sí, como si fueran muditos, por decirlo así. En el autismo funcional sí hablan así, como si fueran, tienen como una connotación como si fueran robots, ¿sí? Hablan así. En alguno, como el Asperger, ¿no? El Asperger también tiene, digamos que ahí
sus niveles. Hay unos que son demasiado, digamos que inteligentes en esa resolución como de situaciones más perceptivas, pero otros sí tienen dificultades, tanto así que les decía que hablan como en tercera persona. Entonces, muchas de las intervenciones es empezarlo con la identificación del lenguaje propio, con esa propiocepción que llamamos. Y entonces, si yo no entiendo a veces, si yo no hago lectura de mis pensamientos, si no hablo conmigo mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces ni siquiera lo que estoy diciendo va a ser interpretable para el otro. ¿Sí? Y nos pasa constantemente, ¿sí? Que a veces decimos, ay, qué mal genio, no me entendió, bueno, no me hice entender. O a veces digamos que no somos tan pacientes con respecto a que el otro vuelve y me pregunta otra vez lo mismo, ¿sí? Siempre como que le echamos la culpa al otro. Sin embargo, no hacemos lectura o no interpretamos realmente lo que estamos diciendo. Bueno, entonces también hay efectos del paralenguaje. A veces decimos las cosas, ¿cierto? Un tanto sin la medición, ¿no? El tono de voz, de una u otra forma, la entonación, que le damos a una palabra y no a la otra. Cuando hablamos un tanto como con ese sarcasmo, ¿cierto? Porque a veces las personas son muy literales, ¿no? Entienden ese sarcasmo como algo bastante influyente y directo, ¿no? Y eso pues hace parte también incluso de la cultura. La comunicación no verbal. Digamos que yo no sé quiénes pudieron. Andrés, tú tuviste la oportunidad de ver el encuentro que tuvimos con el profe Andrés, también se llama Andrés, Andrés Novoa. ¿Sí? Y obviamente muchos de los aspectos que nosotros tenemos son muy discientes, es decir, dan mucha información, ¿sí? A las otras personas. Y a veces ni siquiera somos conscientes de todos esos mensajes que emitimos con nuestro cuerpo, con nuestra gestualización. Y obviamente pues eso genera también unas rupturas, ¿sí? En la comunicación. Desde la psicología, digamos que muchas veces uno en la entrevista, cuando alguien se está presentando a una entrevista, obviamente hay un factor de evaluación que lo pone a uno ansioso, que lo pone a uno, pues, digamos que bajo un sistema de estrés, ¿sí? Que posiblemente genere repercusiones en esa verbalización o en esa gestualización, ¿sí? Entonces, obviamente vemos unos movimientos aumentados, ¿cierto? El movimiento de las piernas, que a veces somos como muy ansiosos y empezamos a movernos todo el tiempo. Si tenemos un esfero, entonces empezamos a hacerle clic a ese esfero si es retráctil. De pronto cogernos una parte del cuerpo constantemente. ¿Qué otro tipo de acciones? O somos tan rígidos que quedamos, ¿cierto? Con los brazos cruzados. Y nos remitimos muchísimo, obviamente, pues a la valoración y a veces somos demasiado concretos, ¿sí? Que no, digamos, no generamos como un lenguaje apropiado para que de una u otra forma pues fluya esa comunicación. Entonces miren que todos estos aspectos tienen que ver con ese plano pues bastante subjetivo. Sin embargo, cuando yo conozco realmente esa, digamos que, respuesta, ¿sí? Frente a estos estímulos, cuando yo no controlo, ¿sí? De una u otra forma estas formas de activación, ¿no? Porque son formas de activación. Así como se dan en el deporte, en una situación deportiva en específico, así pasa, ¿cierto? Completamente, digamos, en aspectos como este, que son de valoración, son evaluativos. Y obviamente tiene un control emocional. Muchas veces tiene que ver con ese control emocional. Nos dejamos invadir por esas sensaciones y esas emociones, ¿sí? Que tienen una respuesta fisiológica y obviamente pues desde allí ya empezamos
a debilitar un tanto como esa toma de decisiones, ¿no? Ese empoderamiento frente a la situación. Y pues eso hay que controlarlo, ¿no? Bueno, la expresión facial, ya hablamos un tanto de la gestualización, y el contacto ocular es bastante importante. Muchos de nosotros tenemos esa dificultad y es hacer contacto visual con el otro, ¿sí? No sé, a veces se dejan intimidar o nos dejamos intimidar, ¿cierto? A veces como que tendemos a ser muy evasivos, a que no nos miren, no nos evalúen, ¿cierto? Digamos que este componente directivo es un tanto, obviamente, pues, o genera ciertos prejuicios, ¿no? No, si me están mirando los pies, no, terrible, yo ese día llevaba los zapatos sucios, o bueno, X o Y, o de tal color, ¿cierto? Digamos que en las dimensiones de las entrevistas. Obviamente, digamos que el factor del formalismo uno lo debe evaluar, ¿no? Del porte, de la actitud, ¿cierto? De la forma, digamos, que emite también una información, ¿cierto? A nivel corporal. Bueno, entonces vamos a identificar qué tiene que ver con la escucha. Entonces, dirigir y dar instrucciones. Eso es bastante importante. No solo cuando yo dimensiono o soy el receptor, ¿cierto? Tiene que ver con la escucha. No. Cuando soy emisor, de una u otra forma, estoy, ¿cierto? Generando un mensaje con unas cualidades y un tono, ¿cierto? Específico para que realmente sea entendido, sea comprendido por el otro. ¿Sí? Entonces, miren que la escucha no es solo para el que recibe la información, sino para el que emite. ¿Mm? Entonces, es un acto bastante, digamos que bidireccional. Compromete, pues obviamente, los estímulos, ¿cierto? Visuales y los estímulos auditivos, escuchar y observar. Es la habilidad más importante, pero que menos desarrollamos, ¿sí? Para nosotros como seres humanos es más interesante hablar, ¿cierto? Decirlo, criticar, juzgar, que escuchar, ¿sí? Porque es un proceso, ¿cierto? Un tanto más complejo. Entender al otro, ¿sí? Es fácil dirigir, ¿no? Es fácil dar instrucciones, pero cuando hay un retorno es más complejo, ¿no? Pareciera que de una u otra forma no quisiéramos sino, ¿cierto? Evadir un tanto de esos estímulos que tienen un revés. Bueno, escucha activa, ¿cierto? Es de una u otra forma también generar interacción, ¿sí? Algo que pasa de pronto en la diferencia de las instrucciones que emito como coach y de las instrucciones que emito como entrenador, es un tanto diferencial o difiere en la medida en que como coach recibo una retroalimentación, ¿cierto? Y hay interacción. Mientras que el entrenador es más instruccional, ¿cierto? Da instrucciones. Y poco, ¿cierto? Recibe retroalimentación, ¿cierto? O recibe, digamos que, un retorno de esa instrucción. Bueno, por otro lado tenemos, digamos que esa claridad, o transparencia con respecto a la emisión de los sentimientos y las emociones. A veces cuando nosotros no sabemos ni siquiera interpretar nuestras emociones, no sabemos si estamos enojados, no sabemos si estamos temerosos, no sabemos si estamos, digamos que sorprendidos, ¿cierto? Y con estos aspectos, pues emitimos a veces algunos juicios, a veces algunas informaciones bastante erróneas, ¿cierto? Porque ni siquiera sabemos hacer lectura de nuestras propias emociones. Bueno, por otro lado tenemos pues, la escucha efectiva, es decir, cuando tengo pues realmente una retroalimentación.
Entonces yo les voy a decir acá, les voy a preguntar, ¿sobre qué estamos hablando? Sobre ¿Cuál la es la comunicación. temática del día de hoy? ¿Cuál es la temática del día de hoy? No sé, perfecto, que es la comunicación. La comunicación, exacto. Si me hubieran dicho la escucha, bueno, ahí ya hay un error de comunicación. Pero bien, 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 bien. Están atentos. Punto Por otro lado, positivo, 5 para... señor, ¿Qué punto positivo? 5 para Julián. 5 para Julián. Listo. Esa es la retroalimentación. Bueno, otro aspecto es la emisión, ¿cierto? El hablar. El hablar tiene un mensaje, ¿cierto? Tiene una codificación con un contenido y una forma. ¿No? A veces no sabemos hablar. A veces, a veces. Digamos que muchos de nosotros no medimos como los contextos, ¿cierto? Y ese contenido y esa forma, ¿cierto? Se ve un tanto limitada con respecto pues a ese formalismo, si es que estamos en un formalismo, ¿cierto? O estamos en la informalidad. Se ve como desdibujada, por decirlo así. ¿Qué pasa con el coach? Digamos que muchas de las relaciones que nosotros tenemos están muy permeadas por el informalismo, ¿sí? Entonces, como es mi familia, pues yo lo digo así, ¿sí? Como es mi pareja, yo se lo digo así, ¿sí? Como es en el trabajo, yo lo digo así. Entonces, miren que manejamos como esas, bueno, digamos que coloquialmente hablamos de generar máscaras, ¿no? De, bueno, con estas personas me comporto de esta forma, hablo de esta forma, ¿cierto? Y con estas otras hago esto. ¿Mm? Pero eso qué hace? Obviamente que tu cerebro, ¿sí? Empiece pues a generar muchos aspectos más complejos, ¿cierto? No entender, digamos que de una u otra forma el pensamiento, la comunicación, ¿sí? Y resultamos pues obviamente generando como conflictos, ¿sí? A nivel interno. Si yo de una u otra forma genero una comunicación, ¿cierto? Clara, concisa, obviamente en todas las áreas de mi vida, asimismo voy a tener una retroalimentación. ¿Mm? Si yo no soy, si yo de una u otra forma no genero una información clara tanto para sí misma, ¿cierto? Como para el otro, pues voy a generar, ¿cierto? Esos nudos que a veces ni siquiera nosotros entendemos. ¿Mm? Por otro lado, tenemos la información que se envía. ¿Mm? Debe tener una cantidad y una cualidad. Si yo sé que de pronto ustedes tuvieran un nivel de formación más, bueno, que estuvieran en primer semestre o en segundo semestre, pues tendría que identificar que lo que les estoy compartiendo, lo que estamos construyendo aquí de conocimiento, pues debe ser un tanto más elaborado, más del paso a paso. ¿Mm? Sin embargo, si yo estoy en unos semestres ya pues posteriores, más obviamente de su salida como profesional, pues yo ya puedo complejizar esa información. ¿Mm? Entonces, hablo de una cantidad y una cualidad, ¿cierto? De esa codificación. ¿Mm? Por otro lado, tenemos la intención, ¿sí? Si yo quiero que sea relevante, ¿sí? La información, pues debo hacer un énfasis, ¿no? Una intención, ¿m? Con un tono de voz que posiblemente sea más pausado o obviamente que genere, ¿cierto? Un tono de voz un tanto más grave, ¿m? Por decirlo así. ¿Quién quiere hablar? Yo, profe, una preguntita. Profe, en ese caso, digamos, el comunicarse con niños,
de pronto no autistas, sino, se me escapa, de estos chicos que tienen como ese trastorno de hiperactividad, que TDAH, TDAH, Sí, TDAH, sí. cómo lograr una muy buena comunicación con estos niños cuando estos niños prestan, digamos que la atención a todo. Es Sí, que, decir, ajá. les está dando una tarea y ellos están prestando atención, pero si escucharon un ruido ya prestaron la atención hacia otro lado y puede que le estén escuchando a uno, pero le está prestando atención a otra cosa y así sucesivamente. Entonces, Ujú. digamos que es un poco complejo a veces dar instrucciones, es un poco Las complejo de pronto instrucciones. comunicarse con estos chicos. Entonces, que digamos, no sé, cómo se puede abarcar ese tema, cómo se puede hablar. Sí, sí, me Entonces, entiendo. yo les decía un tanto, y ese es el lenguaje interno, ¿sí? Eh, ellos tienen, digamos que una dificultad y es como, obviamente, todo el componente atencional, ¿no? Y si ustedes saben, el componente atencional hace parte de esos procesos cognitivos que son un tanto o necesitan de una complejidad más que los básicos, ¿no? En ese orden de ideas, con ellos, ¿qué toca hacer? Primero, no ser un tanto directivos, es decir, que ellos no lo miren a uno por allá arriba, porque necesitan más entendimiento, ¿sí? Nosotros a veces nos desesperamos con ellos porque es impresionante, o sea, es muy chévere leerlo, pero vivirlo es distinto, ¿no? Lo que tú dices, tú le estás diciendo hola y mientras le dices hola ya lo perdiste. ¿Mm? Entonces, obviamente, bajarse un tanto al nivel de ellos, ¿sí? Que te logren mirar, digamos que a los ojos. Esto también aplica para todos los niños, ¿sí? Porque el que mi coach, el que mi entrenador sea directivo, ¿sí? De una u otra forma genera como un tanto de temor, ¿cierto? El verlo allá más grande que uno. Cuando yo, digamos que de una u otra forma genero esa empatía, ¿cierto? A nivel visual, como par, es un tanto diferente. Entonces él ya dimensiona o se dispone para una información distinta a la convencional, ¿no? Porque los papás sí le hablan a uno, pues, de forma más directiva. Eso uno. Dos, siempre hacer una retroalimentación. Entonces yo te digo, Julián, eh, vamos a trabajar la comunicación hoy. ¿Sí? Entonces te voy a preguntar, ¿qué vamos a trabajar hoy? Entonces tú me vas a responder, ¿no? Esa retroalimentación. ¿Mm? Pero yo no solo me quedo con que me diga la comunicación, sino que le digo, cómo lo vas a realizar? ¿Sí? Entonces tú me vas a decir, ah, profe, tengo que leer. Ok, ¿sobre qué tienes que leer? Ah, bueno, la comunicación. ¿Mm? Entonces, hay como te digo yo, una cadena, ¿sí? De interpretaciones en la cual es de una u otra forma voy a llevar de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente ellos no se pueden dejar tan sueltos, por decirlo así, ¿cierto? De solo darle y darle instrucciones. No, tengo que hacer el acompañamiento sí, como de una introspección de aquello que le quiero decir. ¿Mm? Lo que pasa es que ellos, por su inatención, por su hiperactividad, ¿cierto? Como que se quedan a mitad de camino, ¿sí? Entonces yo debo generar como esa palanca, ¿cierto? De ir hasta su cerebrito, ¿cierto? Y acompañarlo en la instrucción y hacer esa retroalimentación, o sea, debo hacer todo el acompañamiento. Por eso con ellos a veces es complejo el tema de las instrucciones. Sin embargo, pues, ¿qué les pido yo? Digamos, con respecto a la intervención, pues muchísima paciencia. ¿Mm? Y siempre como apoyarlos en ese sentido. No es fácil tampoco decirles, ay, háganlo así, ¿no? Pues obviamente requiere todo un proceso. En el deporte, pues aún más, ¿no? Sin embargo, tú vas a encontrar unos niveles de atención eh, un tanto más prolongados, ¿no? Porque es una actividad que les gusta bastante, ¿sí?
prolongados no puedo hablar, digamos, de media hora ni nada de eso. Obviamente, pues vas a tener un tanto más, ¿cierto?, de la atención. Obviamente los estímulos deben estar guardados, si utilizan pelotas, aros, ¿no?, conos, y obviamente estos son de muchos colores, ¿cierto? Entonces, qué les digo yo? Primero realicen entonces en una parte aislada donde él no tenga tantos estímulos alrededor, ¿sí? Para de una u otra forma indicarle cuál es el objetivo, cuál es la tarea que van a realizar con todo este proceso, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Cierto? Luego de eso, primero, ¿qué es el segundo paso? Listo, ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces, miren que es bastante interactivo, ¿cierto? Con respecto a la emisión, ¿cierto? Y a la retroalimentación, emisión y retroalimentación. Es un acompañamiento bastante dirigido, pero sí, es una de las formas que se realiza. Digamos que a nivel terapéutico y psicológico, siempre las tareas son así, ¿no? Tú te demores más dando la instrucción que ellos haciéndolo. Entonces, ese proceso es más, digamos que se puede interiorizar más, porque a veces damos una instrucción, bueno, coloree en esta hojita, y mientras tú dices coloree en esta hojita, él ya la termina, ellos ya la terminan. Entonces, miren que el problema de ellos es más, obviamente, autocontrolar, ¿cierto? Esos impulsos que de una u otra forma lo movilizan, ¿cierto? Ellos ya quieren terminar, pero es porque no logran, obviamente, controlarse, no logran como concientizar de que debo generar un paso a paso en ese lenguaje. Entonces, mira que pues soy el apoyo, ¿no? Vamos a ir despacio, ¿sí? Igual ustedes, pues creo yo que conocen un tanto el proceso más de la niñez, ¿no? A muchos les gusta, digamos, que ese tema. No sé si con eso te respondí o no te respondí. Sí, sí, claro, profe. Ya digamos que entonces, pues, a palabras más entendidas, por decirlo así, o más cortas, resumiendo. Es como darle más seguimiento a ellos como un paso a paso y acompañamiento más específico, obviamente, porque digamos, Ajá. sí tiene mucho que ver, digamos que un chico así que uno le da una tarea y no mientras está diciendo, bueno, vamos a saltar y hacer rollitos, ya lo está haciendo Sí, y ya exacto. lo hizo, ya no lo quiere volver a hacer porque ya lo hizo, o sea, ya le pareció fácil, lo hizo y ya no quiere avanzar. Entonces, Exacto. pues uno no ha terminado ni siquiera de explicarle a los otros jóvenes y ya está prácticamente. Entonces, si uno lo suelta, si uno lo deja ir, entonces ya, mientras uno le da la instrucción a los demás, pues se distrae, se pierde, se activa, se puede aburrir y digamos que el tema de la motivación va a ser es demasiado Ah, difícil también, precisamente por eso, porque digamos, se motivan en 2 segundos para hacer una actividad, pero a los 5 segundos ya como ya la hicieron, ya se desmotivaron. ajá, Es un exacto. poquito. Exacto, así es. A nosotros deberían enseñarnos primero, a entender ese lenguaje propio, ¿no? O sea, ese debería ser el orden. Pero a uno desde kinder, esta es la E, la I, la O, ¿sí? El lenguaje más codificado. En cambio, ese lenguaje propio de conocer, ¿cierto? De generar esa propiocepción, pareciera que estuviera allí un tanto más aislado. Cuando yo comprendo y hago lectura sobre sí mismo, pues me va a quedar un tanto más fácil, ¿cierto? El relacionarme con el otro, digamos que todo este ser social y obviamente la emisión, ¿cierto? De esos códigos. Ese debería ser como, pues, el orden. Sin embargo, pues, digamos que esta es una postura, pues, bastante psicológica, ¿no? Obviamente, pues, está la postura pedagógica, que de una u otra forma, pues, le indican al ser humano que debe ser, digamos que, desde esa perspectiva. Bien. Bueno, hay muchas formas del paralenguaje, ¿sí? Eh, eso no quiere decir bueno, ¿qué quiere decir? Digamos que el para, ¿cierto? Eh, es esa forma paralela con la que se dan, obviamente, los procesos, ¿no?
lo que nosotros encontramos en el, ¿qué? ¿Cómo se llaman estos misterios así súper ghost? Se me olvidaron, para de los fantasmas y todo eso, paranormal. Paranormal. Sí, paranormal. Entonces, aquellos, digamos que aspectos que pueden ir en paralelo, ¿cierto? Obviamente acompañando el proceso. Entonces, digamos que lo normal de un tono, ¿cierto? Difiere mucho en nuestra personalidad, difiere mucho en las experiencias vividas y en nuestra cotidianidad. Entonces, yo desde aquí, pues supongo que ustedes me están escuchando, sin embargo, pues hacemos una retroalimentación siempre que iniciamos. Pero a veces cuando nosotros no hacemos conciencia, ¿sí? Algunas personas no hacen conciencia de ese tono de voz, pues o nos terminan durmiendo, ¿cierto? Porque a veces pasa con algunos profesores que uno los está escuchando y uno dice, no, realmente no puedo porque es un tono de voz pues bastante arrullador, ¿cierto? Que emite, digamos, que unos estímulos que no son comprensibles, ¿cierto? O que necesitamos para ese ambiente, ¿cierto? A nivel, pues, estudiantil, ¿sí? Académico. Pasa con la resonancia. Digamos, cómo emito yo cada uno de esos sonidos, ¿cierto? Y que de una u otra forma a veces generan esa ruptura en la comunicación. De pronto estas personas que tienen dificultades más en la pronunciación, ¿cierto? De algunas palabras, ¿sí? Entonces uno como que, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sí? En esa resonancia, digamos que, emisión. El discurso. Hay discursos que son en un lenguaje complejísimo, ¿sí? A veces incluso científico, que uno dice, no, es tan conceptual, es tan temático que uno dice, no, realmente no entiendo, hay interferencia o se genera esa interferencia porque los niveles de lenguaje son un tanto más distintos. Eh, pasa, digamos que en este ambiente pues un tanto científico. Pasa muchísimo en esos artículos que encontramos que uno dice, no, realmente hay una dificultad y no entiendo. Por eso a veces cuando hay muchos libros, muchos artículos, que no es que sean aburridos, sino que hay como una ruptura con respecto a la decodificación, ¿cierto? En la interpretación. Con unos resultados pues bastante negativos en la interpretación y entonces fácilmente pues abandonamos esa lectura. Entonces el discurso también se puede generar pues a nivel verbal. Hay profesores que uno realmente pues me voy mucho a, pues obviamente al ejemplo académico, pero sí que manejan unos niveles conceptuales en los cuales a veces es complejo interpretarlos y por obvias razones se genera también una ruptura, ¿cierto? En esa interpretación. Y el volumen, ¿no? Que va muy de la mano con el tono. Con respecto a la comunicación no verbal, hay muchos de los estudios, se me va ahorita el nombre, pero hay un psicólogo que no se me va el nombre. No, la verdad sí, yo estoy en ese lapsus donde no me acuerdo de muchas cosas. No se me va el nombre de este autor. Sin embargo, ¿qué fue lo que él identificó? En muchas de las entrevistas que él realizaba, ¿sí? Que muchas expresiones generaban, pues obviamente un lenguaje, ¿cierto? Y un mensaje con respecto a lo que se estaba hablando o diciendo. Yo creo que ustedes han visto algunas series en donde pues se lee, se hace alguna lectura de todo de esta comunicación no verbal, ¿cierto? Y gestual.
Entonces, creo que en esas está el mentalista. Hay otro que es un doctor que también lee las expresiones faciales y sabe si están mintiendo o no, si están imaginando, ¿cierto? Y obviamente pues estos aspectos también lo hace en la lectura desde la programación neurolingüística, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente esa emisión de mensajes con respecto a la postura y los gestos corporales. Yo no sé si tengo acá. Bueno, ¿por qué se da una comunicación mal interpretada, ¿cierto? O inefectiva o poco asertiva? Entonces yo les había mencionado ya una. Problemas de la emisión, ¿no? Entonces, no sé hacer lectura, ¿cierto? De lo que pienso, de lo que siento, ¿cierto? Y por X o Y razón, pues envío un mensaje erróneo, ¿no? Desde allí ya hay dificultades. Otro, ¿cierto? Que puede ser la forma del mensaje, ¿sí? Es decir, tengo un discurso bastante complejo a un nivel distinto, ¿cierto? Bajo una interpretación subjetiva, ¿no? Que va a generar obviamente un mensaje equívoco, por decirlo así. Eh, por otro lado, tenemos los mensajes inconsistentes, ¿sí? No tienen coherencia. Y por último, pues obviamente la recepción. Bueno, aquí hay una propuesta de algunos estilos de comunicación. La comunicación agresiva, la comunicación pasiva, ¿cierto? Y la comunicación asertiva. La agresiva, ¿no? Entonces aquel que utiliza todo este componente más directivo, instruccional, se hace así, no permite que haya flexibilidad con respecto, pues obviamente, a esa comunicación. Contrario a lo pasivo, ¿no? Que de una u otra forma deja permear lo que dice el receptor, ¿cierto? En esa retroalimentación. Sin embargo, existe uno asertivo, ¿sí? Que es un tanto flexible con respecto a lo que dice, ¿cierto? Está bajo el mismo nivel, o sea, hace lectura de lo que siente, digamos que lo que integra a ese ser humano, ¿cierto? Desde un plano objetivo y mira, pues obviamente, digamos que el panorama global. Yo acá, esperen a ver si lo encuentro. Espérenme un segundo. Son ejemplos ¿de qué? De películas animadas, pero no lo encuentro. Se me olvidó poner el link acá. No lo encuentro.
ya está. Ya lo encontré. Los voy a compartir acá en el chat. Dura 6 minuticos, 7 minuticos, entonces son las 11:23 a las 11:30. ¿Listo? Para que puedan ver completo el video. ¿Listo? No se los comparto por aquí porque cuando voy a subir en YouTube el video me reportan ahí por derechos de autor.
Listo, profe, ya vi el video. ¿Listo ya todos? Y profe, también acaba de terminar. Listo. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ahí? ¿Cuáles son sus posturas con respecto a estos estilos de liderazgo? Andrés, dime. Profe, pues según el video vi 3 tipos de comunicación, la asertiva, la pasiva y la agresiva. Ajá. Digamos que es interesante y es chévere porque pues no lo dividimos nosotros realmente como esos tipos de comunicación, pues hacia la persona. Pero digamos que el tipo agresivo, pienso yo que es cuando nos dirigimos a las personas como para tratar de imponer sus pensamientos o por impotencia, por mal genio. En la comunicación asertiva es como aconsejar a las personas, ¿sí? Y tratar de hacer unos acuerdos o unos planes en el tema asertivo. Y en el tema pasivo, digamos, es cuando uno habla con la persona y entre ellos, digamos, como que entre la comunicación hay un entendimiento entre los dos, hay un enlace en la conversación que se torna ameno. Ujú. Bien, súper. José, Eh, Voy de acuerdo con mi Miriam. compañero, que yo iba a decir que con lo de la agresiva, sino que uno a veces está hablando como pasivamente con el compañero y como que se va aprendiendo el nivel de la conversación y ahí es donde uno llega a la agresiva y se comienzan a gritar y de esa forma, porque me ha pasado. Porque uno dice, bueno, vamos a hablar de forma pasiva, sin calentarnos, cuando uno va subiendo la intensidad, ya los dos están gritando. Y ahí es que llega la agresividad. Ujú. Bien, listo, Profe, José. pues bueno, igualmente estuvimos viendo pues de la comunicación, ¿cierto? De pronto lo que hablábamos, agresiva, asertiva y pasiva. Y pues digamos que pues se ve inmerso en casi todas en todo lo cotidiano, ¿no? Muchas veces queremos de pronto imponer nuestra ley y muchas veces queremos aprovecharnos de pronto de nuestro puesto, de nuestra situación, creyéndonos un poco más, mucho más que otra persona, por decirlo así, y queremos imponer nuestra ley a como vemos el lugar, cuando digamos que no debería, muchas veces no debería ser así, pero pues por lo general casi todos nosotros lo que hemos llegado a querer imponer nuestra ley encima de cualquier cosa solamente porque tener la razón o por aprovecharnos de nuestro poder. Digamos que también pues esa parte pasiva también es importante, como lo decía, una parte de ahí de las diapositivas del video, y es que es mejor veces en alguna ocasión cuando ya precisamente la conversación se torna así tan agresiva, pues lo más recomendable es volverse pasivo, bajar la cabeza, o sea, controlar sus impulsos precisamente para que no se llegue más o no se sobrepase esos puntos. Más sin embargo, pues obviamente tenemos en cuenta que el video nos deja que pues la mejor eh, relación de comunicación sería la asertiva, en donde digamos que podemos poner la ley, pero a la vez tenemos la posibilidad de dejar como más enfático una enseñanza o lo que se quiera decir, bajando de pronto esos índices de superior, entonces podemos bajarlos un poquito y se puede Ajá. llegar a una comunicación más asertiva. Exacto, muy bien. Entonces, no es tan lejano, ¿cierto? Con respecto a nuestra inteligencia emocional, ¿cierto? Muchas veces las interpretaciones, ¿sí? O digamos esas falsas interpretaciones, cuando no somos buenos receptores, cuando nos tenemos dificultad en la escucha, pues hay una ruptura de esa comunicación. Cuando yo no sé leer, ¿sí? O controlar
esos impulsos o esas emociones, pues fácilmente también puede emitir juicios que posiblemente generen una interpretación errada, ¿cierto? Y obviamente se dañe esa comunicación. Entonces acá nos dicen, posiblemente vamos a tener estos estilos de comunicación porque tenemos una lectura un tanto pues errada, ¿sí? De la situación, obviamente pues de mi postura. Y entonces allí todo el lenguaje y el pensamiento. ¿Sí? Allí nos hablan entonces de esas ideas o esas creencias que están bastante arraigadas en cada uno de nosotros, que posiblemente genere ruido o genere una mala interpretación, ¿sí? De esa comunicación. Que deberíamos tener bastante trabajado en nosotros, ¿cierto? A ver, digamos que gestionado un poco, y es esa flexibilidad con respecto a lo que dice el otro, lo que siento yo y lo que permea en esa situación. No es fácil generar una comunicación asertiva, pues porque somos seres humanos, cada uno tenemos nuestras diferencias en personalidad, en emoción, en conducta, en comportamiento, pero sí se puede conciliar, obviamente, algunos aspectos de esa información que se está manejando. Y entonces aquí pues nos piden, sea bastante flexible con respecto a lo que usted siente, piensa y actúa, y obviamente con el otro, para generar esa comunicación asertiva. Ese sería como el ideal, ¿no? Sin embargo, pues es de trabajarlo. Muy bien. Sí quería que de pronto vieran esos ejemplos. Son chéveres porque pues son películas que nos hemos visto o nos gustan. Bueno, por otro lado tenemos algo que es bastante chévere de analizar, y es, ¿ahí ven? ¿O lo quité? No sé. Ahí está, Sí, profe. profe. Listo, bien, bien. Y es la implementación del proceso de coaching bajo una herramienta que es la programación neurolingüística. ¿De qué se trata? La programación, ¿sí? Es como su nombre lo dice, ¿cierto? Esa forma de empezar a integrar, ¿cierto? Unos aspectos del lenguaje, ¿cierto? En aquella, digamos que, en aquellos procesos neurológicos, ¿sí? Obviamente estructurales, y obviamente que se identifican en ese ser humano a nivel estructural, ¿cierto? Y a nivel cerebral. ¿Para qué? Pues para generar como una forma efectiva, ¿cierto? Obviamente de la producción de un lenguaje tanto corporal, ¿cierto? Como verbal. Entonces es una disciplina técnica o ciencia, como la llaman algunos, ya que tiene un método desarrollado que deriva de la observación y posterior aplicación de cómo personas en distintos ámbitos obtienen resultados altamente satisfactorios. Entonces es una programación porque se utilizan programas mentales aprendidos a través normalmente de una experiencia para crear valores, creencias y conductas en definitiva. Esto, digamos que genera como estilos de vida, por decirlo así. Ustedes saben que muchos de los coach, ellos mismos se hablan en positivo. Vamos a lograrlo, digamos que esto está proyectado, bueno, digamos que todos estos aspectos muy de lo propositivo, ¿no? Incluso. Entonces, es la percepción que realizamos a través de los 5 sentidos, mostrando así el aspecto neurológico, ¿sí? Digamos que mucha de la interpretación de la información a través de los sentidos, ¿cierto? Y cuando es concientizada, ¿sí? Obviamente es permeada por una experiencia, ¿sí? Por aspectos basados también en la subjetividad. Sin embargo, pues digamos que esta programación que permite que yo lo haga consciente, porque a veces se vuelve tan automatizado, tan inconsciente, que obviamente tiene unas repercusiones y que posiblemente no sean perceptibles. Pasa muchísimo con nuestras costumbres, a lo que llamamos costumbres, ¿no? Tengo la costumbre de gritar cada vez que voy a dar una instrucción. Bueno, ¿cómo cambio a través de esa nueva programación,
¿cierto? Elimino esa conducta que posiblemente me esté generando conflicto y, ¿cierto? Y genero una nueva, ¿m? Que posiblemente sea más explícita, más clara, más diciente, ¿cierto? Y pues obviamente esté arraigada y se convierta en algo pues bastante positivo para mi vida. ¿Mm? La lingüística, por otro lado, ¿cierto? Que acompaña pues esta programación, es todo aquello que transmitimos y comunicamos a través del lenguaje, ¿cierto? El diálogo interno, que es bastante importante trabajarlo, y es externo, ¿cierto? Que es el que utilizamos para los demás, tanto verbal como corporal. Esta programación tiene su razón de ser en el cambio, ¿sí? Por eso es que es tan utilizada en procesos de coaching, tanto coaching deportivo como coaching organizacional o coaching personal, ¿cierto? Y todas las clases de coaching que hay. Eh, es una de las herramientas como más utilizadas, más productivas, que generan, digamos que más resultados. Entonces, esta se utiliza para la toma de conciencia de su estado actual, ¿sí? Un trabajo que yo les decía con respecto a que deberíamos hacer, ¿cierto? Constantemente, o digamos que periódicamente, es cuál es la percepción que tienen sus equipos de trabajo con respecto a su liderazgo, ¿sí? Es decir, hay un ejercicio que posiblemente ustedes puedan hacer y es que ponerse una hojita acá en la parte de atrás y que las personas lo cualifiquen a uno, ¿cierto? Le generen una descripción de qué sienten, ¿cierto? Sobre ese liderazgo, ¿sí? O que interpretan de ese liderazgo. A veces generar eso se llama, como su buzón, ¿no? De quejas, reclamos, felicitaciones, de PQRs, para que de una u otra forma también califiquen su desempeño, ¿sí? Obviamente desde la parte más humana, ¿sí? Desde el liderazgo, por decirlo así. No tanto de pronto desde lo técnico y obviamente desde lo físico que ustedes están manejando, sino más como de lo que posiblemente usted como ser humano pues ha aplicado, pero pueda que esté pues basado en unas creencias pues erróneas, ¿no? Entonces es importante hacer también una evaluación y una valoración sobre su gestión, ¿cierto? Tanto personal como profesional. Eso debería hacerse constantemente. Bueno, digamos que acá en el ámbito académico, pues nosotros tenemos, o digamos que estamos, no quiero decir sometidos, pero sí tenemos un proceso institucional en el cual ustedes evalúan a sus profesores. Y pues obviamente de allí recibimos una retroalimentación. Así deberían hacer ustedes con sus equipos de trabajo. Bueno, vamos a evaluar entonces mi proceso porque pues somos seres humanos y también necesitamos cambiar si es posiblemente o mantener algo que esté dando un resultado bastante positivo. Y ustedes que de una u otra forma también generan como ese ejemplo en los chicos, ¿sí? Bueno, pone los medios para que el coachee, para que nuestro deportista, para que nuestro cliente, de forma paulatina y a su ritmo, empiece, ¿cierto?, a realizar los cambios que él elija, ¿cierto? Hay un tanto del componente autónomo, ¿sí? Por eso yo les decía, hay que identificar que haya conciencia sobre las dificultades. Porque cuando yo veo algo, digamos, yo le digo a Andrés, no, Andrés, es que tú eres muy inflexible, eres muy terco. Y Andrés me dice, no, profe, yo siempre veo el punto de vista de los demás, yo siempre trato de tener en cuenta. Entonces yo identifico que posiblemente él no se esté dando cuenta que tiene esa limitación. Cuando no hay una
congruencia, cuando no, digamos, no es coherente los objetivos que él tiene, ¿cierto? Con los que yo tengo como coach, pues obviamente hay una ruptura de esa información y puedo estar, ¿cierto? Generando como una percepción errónea de los objetivos o de las metas planteadas. Entonces, si Andrés me dijera, sí, profe, tengo a veces dificultades con respecto a la toma de decisiones y me quedo muy arraigado, soy muy terco con ese tipo de situaciones. Entonces yo digo, bueno, hay una coherencia en lo que yo percibo y lo que él percibe de sí mismo, ¿cierto? Que de una u otra forma eso pueda generar posiblemente una meta, ¿cierto? Un objetivo de cambio. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta para la intervención. ¿Listo? Bueno, la programación neurolingüística se puede utilizar en la modificación de hábitos, de conductas, ¿no? Aumento de confianza, motivación, la mejora de la comunicación o potenciación de la creatividad, entre otros. Es la ciencia del cambio de estos mapas, ¿cierto? Pero no de la realidad misma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos mapas? Esperen, a ver. Digamos que es la forma de la representación que tenemos nosotros sobre unas creencias, una información, un pensamiento, un lenguaje, una emocionalidad, ¿cierto? Y todos los aspectos que nos componen como, ¿cierto? Como Faiti Garecoa, como Julián, como José, como Andrés. Y que obviamente nosotros identificamos, ¿cierto? Bajo unas creencias, ¿cierto? Bajo unos hábitos, bajo unas conductas. Entonces, aquellos valores, creencias y percepciones que son muy estrechas o extremistas o inflexibles darán como resultado un mundo predecible y pobre, que es un tanto la rigidez con las que a veces nosotros presentamos ese mapa, ¿sí? ¿Cómo hacemos ese mapeo? ¿Cómo lo integramos? ¿Sí? Digamos que fácilmente a través de la entrevista, esta herramienta de la rueda también nos ayuda a identificar cuál es ese mapa que propone, ¿cierto? Ese deportista, ¿sí? O ese cliente. ¿Cómo logro entonces empezar a identificar obviamente este mapeo? Haciendo pequeños cambios en los filtros perceptivos, ¿cierto? Se obtendrá como resultado mejoras y amplitud de la percepción del entorno y obviamente, pues, digamos que del mundo, ¿cierto? Que rodea a ese personaje. ¿Qué quiere decir el mapa? El mapa, digamos que no es que represente un territorio, ¿no? Sino de una u otra forma, cuáles son como esas cualidades, características, ¿cierto? Como ese perfil, ¿no? Que a veces nosotros mostramos idealista en esa hoja de vida. Entonces soy una persona así, 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 con ciertas características, con ciertos conocimientos, ¿cierto? Sin embargo, el mapa me muestra que frente a ciertas situaciones hay dificultades, ¿cierto? Que frente a ciertas situaciones hay limitaciones, ¿cierto? O unas falsas creencias, ¿sí? Entonces, este sistema, digamos que propone la programación neurolingüística, es empezar a transmitir a través de los estímulos, ¿cierto? ¿Cómo genero yo entonces un pensamiento, ¿sí? Y un lenguaje. Entonces el proceso de la comunicación empieza en nuestros pensamientos y de ahí que cuando queremos transmitírselos a otra persona, los transformamos en palabras, tono de voz, lenguaje corporal, ¿cierto? Cuando pensamos en lo que vemos, oímos y sentimos, ¿cierto? Recreamos estas vistas, sonidos y sensaciones internamente y eso lo representamos, ¿cierto? A nivel más imaginativo, más interno. Por ejemplo, de pronto si ustedes quieren hacer
Denme un segundito. Oh. Listo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de pronto de realizar este ejercicio, ¿sí? Quiero que le pongan mucha atención. Si quieren cerrar los ojos, genial, ¿sí? Pero traten de pronto de solo escucharlo, no de leerlo, ¿listo? Entonces, imagina que estás en un gran evento deportivo. Andas entre la gente hasta que llegas a la puerta de entrada. Sacas el pase, recibes algún empujón, ya que todo el mundo quiere entrar a la vez. Sientes el calor de la gente y el olor del estadio. La luz aparece ante ti cuando subes las escaleras y te acercas a los accesos de las gradas. Oyes las primeras voces de ánimo y el pitido de inicio del partido. Tocas la barandilla fría de metal y te apoyas en un segundo para ver los primeros momentos. Se levanta un poco de viento que acaricia tu cara y llega a ti el olor de las palomitas de la cafetería más cercana. ¿Mm? ¿Qué identificaron en este ejercicio? ¿Qué sintieron? Bueno, profe, pues digamos que de algún u otro modo se logra sentir como todas esas sensaciones, digamos, logra uno imaginar la luz llegando a uno, escuchando a la gente gritando, le empujón, hasta sentir, puede lograr sentir un hasta un olor sin tenerlo obviamente presente. Entonces, pienso que es eso, o sea, las sensaciones se pueden lograr estimular a tal punto que si uno lo imagina de como tan detalladamente puede lograr sentir eh, como una forma muy exacta Realista. o Ajá. realista, sí, perdón la palabra, realista, de lo que se está narrando. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo se da esa representación a nivel de programación neurolingüística? Claro, aquí dimos unas ideas que no solo están acompañadas obviamente de un lenguaje o de una información, sino que lo transmitimos a través de los sentidos. ¿Sí? Entonces tú dices, uy, digamos que tocar la barandilla fría, uno sabe que el metal cuando uno lo toca pues está, ¿cierto? A temperatura ambiente, ¿cierto? Acá en Bogotá pues bastante frío. ¿Mm? El olor de las palomitas, ¿no? Es, digamos que un olor pues bastante perceptible y que obviamente guardamos fácilmente en estas estructuras cerebrales. Entonces, es de una u otra forma empezar a generar una codificación, ¿cierto? Realista, que realmente, digamos, es coherente con respecto, ¿cierto? A lo que se siente, ¿sí? Y se le da, obviamente, pues, un significado. ¿Sí? Entonces, la programación neurolingüística es la forma y la manera que utilizamos para captar, codificar y almacenar la información en nuestro cerebro. Ver, oír, sentir, oler, saborear, ¿cierto? Este sistema se le denomina, ¿cierto? Sistema representativo o representacional. Es, digamos que una estrategia, ¿cierto? Que yo les voy a compartir.
Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues obviamente, ¿cuál es el sistema? ¿Sí? Entonces, a cada uno de los componentes que posiblemente se den respuesta o con un efecto, ¿cierto? A nivel visual, entonces se va a denominar pues V. Auditiva, la A, la sinestésica, la K, la olfativa, la O, la gustativa, la G, incluyendo habitualmente en la K la olfativa y la gustativa, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, bueno, acá digamos que acá nos van a empezar a identificar que muchas de las percepciones visuales pueden ser usadas de forma externa cuando miramos al exterior, ¿cierto? O a nivel interno al practicar una visualización, ¿cierto? A veces por lo general, digamos que miramos en la parte de abajo, ¿cierto? Si hacemos estos movimientos a nivel visual. En el canal auditivo se puede clasificarse para escuchar sonidos externos, A, E, o internos, A, I, y la sinestésica para, de una u otra forma, representar esas sensaciones externas, ¿cierto? Como el calor, el frío, o esas sensaciones y emociones recordadas de la percepción del cuerpo, que son las internas. Entonces, ¿qué pasa? Esto, de una u otra forma, hace alusión, obviamente, digamos que a todo el componente neurológico, ¿sí? Es decir, cómo el cuerpo interpreta una información, ¿cierto? Y obviamente hace un proceso consciente de un mapeo o de un mapa representacional. Entonces, digamos que efectivamente, pues toda la información, ¿cierto? De la piel, ¿cierto? El tacto, de la audición, de lo visual, del olfativo, ¿cierto? Del sentir, pues obviamente está bajo estos sistemas. Acá nos dice hay un filtro, que son estas estructuras que les digo que son mediales, ¿cierto? Como las emociones, como todo, digamos que este mecanismo muy de lo reflejo, de la supervivencia, ¿sí? Distinto a lo que pasa acá en estructuras un tanto más de corteza cerebral, ¿cierto? Que nos va a dar un mapa, ¿cierto? Una representación de nosotros mismos con respecto a, obviamente, pues a unas situaciones, a un ambiente, ¿cierto? A otras personas. Y acá ellos nos hacen entonces la identificación de esos códigos, ¿cierto? O de ese sistema representacional, visual, auditivo, sinestésico, olfativo y gustativo. ¿Qué obedece a qué? Pues a unos receptores de información, que es la vista, el oído, el tacto, el sentimiento, ¿cierto? El olfato y el gusto. ¿Para qué? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Van a poner mucha atención y ustedes me van a decir cuáles de estas tres instalaciones deportivas les gusta más. ¿Listo? La primera instalación, ¿sí? Entonces, quiero que lo escuchen, ¿cierto? Y no lo lean, ¿listo? Tiene una buena iluminación y un notable esplendor. Puede ver que tiene una sala de entrenamiento, está muy cuidada y una decoración colorida, con fotos y plantas variadas. Tiene grandes espacios y grandes ventanales que dejan pasar la luz. ¿Listo? Esa es la instalación deportiva número 1. Ahora van a escuchar la instalación número 2. Es agradable, está situada en una zona muy tranquila de la ciudad. Su interior es considerado único y las personas que allí trabajan lo hacen como un motor bien afinado. La instalación tiene todas las características que los deportistas piden y nos han dicho que tiene una calidad que pocos pueden igualar. ¿Listo? Esa era la 2. Ahora les voy a leer la instalación deportiva 3. Ha sido bien construida y está gestionada con una marca sólida de reputación. Es acogedora por todos los pequeños detalles que marcan la diferencia. Es amplia. Las salas de entrenamiento te ofrecen una buena oportunidad para practicar cualquier actividad. Entonces, ¿cuál fue la instalación deportiva que más les gustó? Profe, pues
para mí suena mejor como la 2. Pues La 2, ok. me pareció pues que digamos que hay como una atención al personal. Aparte, describen que hay eh, o sea, material disponible para cualquier actividad, o sea, me parece bueno. Listo, Y ok. es amplio también, eh, pues genera, digamos, como ese espacio en donde uno pueda entrenar tranquilamente, Ajá, muy bien, para mi listo. lados. Bien. Bueno, y para los otros compañeros, ¿cuál les llamó más la atención? ¿Cuál les gusta más? Estaba entre la 1 y la 3, pero me fui por la 3. La 3, ok. ¿Por qué la 3? De pronto por lo que me llamó la atención, por lo que es pequeña, como para uno entrenar uno solo. Dice que marca la diferencia, aunque también dice que es amplia, pero la sala y tiene su parte de entrenamiento. Ujú, Y no lo último que dice que ofrece una buena atención, creo que decía. ujú. Listo. Que me la Ya, imaginé y me llamó más la atención la 3. la 3, ok, listo. ¿Y Andrés qué piensa? Bueno, Profe, mientras, que señor. estoy en la calle y voy caminando, entonces yo estoy poniendo cuidado, pero igual voy en cicla. Ah, ok. Bueno, vale. Entonces, Me toca parar para poder hablar y volver a montarme en la bicicleta. Qué pena contigo. tranquilo, que hay pendiente el ejercicio. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de las instalaciones, bueno, digamos que la forma de caracterizar o de darnos información de esas instalaciones, si ustedes se dan cuenta, la que más tiene de pronto como ese aspecto más de visualización con respecto a los estímulos es la primera. Sin embargo, la segunda y la tercera nos identifican un lugar que es bastante abstracto, es decir, que tu cerebro, ¿sí? De una u otra forma va a coger esas experiencias pasadas, posiblemente lugares bastante agradables, ¿cierto? Para ustedes, que obviamente les va a generar esa representación más lúcida, ¿cierto? De esa instalación, ¿no? Que posiblemente le haya pasado a Julián. Sin embargo, para José, ¿cierto? Es un tanto más, obviamente, arraigado a cómo se ha sentido también en algunos lugares y pues es bastante positivo, ¿cierto? La calidad, la amplitud, ¿cierto? Esos pequeños detalles que no nos dicen, acá no nos dicen realmente cómo son esos detalles. ¿Mm? Sin embargo, ustedes ya tienen en su cabeza un mapeo, ¿cierto? De esa representación, de esa eh, posible instalación, ¿cierto? Que obviamente los hace elegir, ¿cierto? De una forma más abstracta, como nos lo presentan acá, ¿sí? Entonces, miren que la información, aunque posiblemente estén hablando de la misma instalación, con otras palabras, pues ustedes se van a quedar con X o con Y, ¿listo? Entonces, así pasa con la información. Nosotros la filtramos de una forma distinta, dependiendo de qué, de ese pensamiento, de esa experiencia y obviamente de la relación que hago o realizo, ¿cierto? Bajo esos estímulos. Entonces, bien, listo. ¿Qué pasa cuando hago lectura de estos gestos? ¿Qué hace el programador? Entonces identifica bajo unos criterios qué posiblemente esté pasando con mi cliente. Entonces, ¿qué pasa con el visual recordado? Por lo general, nuestro ser humano, nuestro cliente, nuestro deportista, va a generar una mirada hacia arriba a la derecha, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que él está haciendo
o está recordando imágenes que ha visto con anterioridad y de la manera en que se vieron. ¿Sí? Esto, esperen, ya les muestro. ¿Cierto? El visual recordado. El visual creado o imaginado. Entonces, cuando a veces tenemos que decir como mentirillas, por decirlo así, que se crea o inventa imágenes, ¿cierto? Que es este que está acá, ¿cierto? La mirada hacia la izquierda. ¿Listo? El auditivo recordado. Entonces pasa lo mismo, pero obviamente, pues sí, por lo general uno siempre como que trata de inclinar o la cabeza o de generar esa mirada, ¿no? Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Para esta, recuerda palabras o sonidos escuchados antes. El auditivo creado tiene la mirada hacia el rabillo del ojo, ¿cierto? Hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que escucha o crea palabras no oídas antes. ¿Sí? Toma. Ay, discúlpame. El sinestésico, que es la mirada hacia abajo, ¿cierto? A la izquierda, que por lo general nos ayuda a recordar esas sensaciones corporales, ¿cierto? Táctiles, viscerales, sabores y olores. Y por lo general, el diálogo interno, a veces cuando nos hablamos a nosotros mismos, tendemos a generar una mirada hacia abajo, a la derecha, ¿cierto? Que está centrado en sí mismo o hablando consigo mismo. ¿Listo? Bueno, no sé quién quiere hacer el ejercicio. Quien tenga la posibilidad de encender la cámara. Para poder, ay, miren, para poder hacer el ejercicio. Listo, José. Entonces, si José va a encender la cámara, entonces le toca a Julián hacer la evaluación. ¿Listo? ¿Puedes hacerla, Julián? Creo que se salió. Eso, que se te vea la cara. Bien. Esperemos a ver si Julián se conecta. Listo, profe. Hombre, se fue el internet. Esperemos a ver. Y hoy no vino el otro compañero, ¿cómo es que se llama? ¿Gerson? Creo que sí. ¿Ya estás, Julián? Ya, profe, ya. Qué pena, se me ha desconectado. Que me entró una llamada. Listo. Ajá, tranquilo. ¿Tú alcanzas a ver ahí a José? Pero es que José está en contraluz. Ah, sí, toca que te hagas eso. Que podamos ver tus ojos, eso. Espera a ver si me subo a la terraza porque es que el bombillo está arriba, entonces. Bueno, ok. Ahí. Profe, preguntica. ¿Qué es lo que hay Señor. que hacer para yo prender la cámara? Pues yo sigo en la calle, pero dime qué hay que hacer. Ah, no. Solo es José. Para prender la cámara solo es José. Yo quiero es Bueno. que tú veas. Ay, ¿tienes cómo anotar? No.
No, profe, acá no. Bueno, Pero bueno, pero yo quiero tengo que... cuidado. Bueno, listo. Mm, la idea es que vean a José. Yo le voy a hacer 3 preguntas a José. ¿Listo? 3. Ustedes me van a decir qué movimientos de la cara y de los ojos hizo él para poder responder a las preguntas. ¿Listo? Para Julián y Andrés. Listo, profe, de una. Ok. Bien. Entonces, súper atentos. La primera pregunta, José. Espérenme porque se cerró esto. Señor, ¿vas a hacer alguna pregunta? Julián. No, profesor Andrés, el que tiene la mano levantada. Andrés, Andrés, señor. No, creo que no. Bueno, primera pregunta. José, quiero que te imagines con el color del pelo rojo. Ya, ¿Listo? Bien, será. bien. Entonces, Juliana y Andrés, atentos. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta. Qué pena, profe. Sí, ahí. Listo. Solo quiero que identifiquen cuáles fueron los movimientos que él realizó. ¿Listo? Listo, de Segunda una. pregunta. ¿Recuerdas cuál fue la última excusa que usaste? Sí, la risa me da. Listo. Bien. Bien. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuando caminas, ¿cuál de tus 2 zapatos hace más ruido? Ya, profe. ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo y no sé por qué si soy derecho. Listo, bien. Bien, gracias, José. Súper. Entonces, Julián y Andrés, ¿qué vieron de la pregunta número 1? La Profe, pregunta número... Señor. pues en la pregunta número 1 se puede observar que el compañero José miraba como hacia arriba a la parte izquierda. Arriba, la izquierda. Sí, profe, Entonces, confirmó la información. Exactamente igual tenía yo la observación. entonces, crea o inventa, ¿no? Nunca había tenido el cabello de color rojo. Entonces, sí se estaba de una u otra forma inventando, ¿cierto? O imaginando esas características. Listo, bien. La segunda pregunta era, espérenme un segundito. La La excusa, profe. segunda pregunta, sí, ¿recuerdas la Eh, última excusa que lo nos vi muy dijo? pensativo, tratando de recordar la excusa, la última excusa que había puesto. Y cuando Ajá, recordó su excusa, primero pensó mucho y cuando la recordó, entonces se rió. ajá, y Hacia, hacia el lado, dirigió la vista hacia el lado izquierdo abajo, Exacto. como lateral. Sí, ok, entonces tuvo que haber identificado alguna sensación que le provocó, ¿cierto? Eh, esa, esa excusa. Bien, bien, listo. Y la última, que era con respecto a qué zapato utiliza o hace más ruido, ¿cierto? Y esa fue súper sinestésica también, ¿no? ¿O qué identificaron Sí, profe, ustedes? pues yo identifiqué
que también estuvo como muy pensativo, pero pues dirigió la mirada hacia el lado derecho, como hacia abajo o al Ajá, lado, como hacia el lado sí, abajo. Primero Entonces, mira vi hacia eso. la derecha y luego hacia abajo. Sí. sí, exacto. Entonces pareciera como que hubiera recordado algún ruido, ¿cierto? Algún sonido y obviamente también relacionado con su eh, corporalidad, ¿cierto? Con todo el componente sinestésico. Bien, muy buenos lectores ustedes, ¿no? Programadores neurolingüísticos. Esto solo es alguno de los aspectos que se manejan allí, es cierto. Profe, una preguntita. Señor. Digamos que en el caso de ustedes, los psicólogos, Sí. o en el caso de personas que son especialistas en este tipo de situaciones o de cosas así, ¿hay alguna forma de engañar al lector? Yo tratando de como de sabiendo o teniendo en cuenta los conceptos de las vistas hacia un lado, hacia el otro, lo otro. Entonces, de engañar al lector en cuanto a las preguntas, o uno Sí, eso lo claro. hace, digamos, de forma eh, como, ah, ¿cómo se dice esa palabra? De esa forma que usted no lo hace como por inercia y no se da cuenta, entonces, Ajá. o se puede lograr engañar, no sé. Mira que sí pasa mucho cuando las personas tienen una segunda intención, ¿cierto? Esas personas son bastante creativas, bastante inteligentes y se leen, digamos que el paso a paso, el manual, ¿no? Para este tipo de pronto de simulaciones. Esto se llama simulación. Pasa muchísimo también en el componente clínico, cuando las personas quieren, pues obviamente, un interés eh, bastante significativo. ¿Mm? Imagínense que, o sea, en lo que estudié la maestría en neuropsicología, muchas personas se hacen pasar por, o sea, con patologías. O sea, es real, ¿cierto? Que a veces vemos como muy ficticio, pero sí es así. Y entonces ellos pasan a la valoración por neuropsicología, simulando, ¿cierto? Que tienen dificultades atencionales, que tienen dificultades a nivel de memoria, que sí, con una ganancia secundaria, es decir, ganarse como una pensión por invalidez, generar una incapacidad, ¿cierto? O sea, digamos que en el ámbito clínico pasa muchísimo. Sin embargo, las pruebas que nosotros aplicamos, digamos, pues obviamente desde el campo neuropsicológico, pero pues así pasa, digamos, a nivel, ustedes han escuchado del polígrafo, ¿cierto? Que mide la frecuencia cardíaca y obviamente digamos que todos estos aspectos fisiológicos con respecto a las preguntas que tú lanzas o tú emites. ¿Mm? Entonces, sí hay muchas preguntas, hay muchas pistas no, eh, pero sí como tips para lograr identificar si esa persona realmente está diciendo mentiras, ¿cierto? Obviamente pues para obtener una ganancia secundaria y caen, digamos que fácilmente frente a preguntas que posiblemente para ellos fueron estudiadas y bastante elaboradas. ¿Mm? Sin embargo, pues hay muchas personas que sí logran pasar esos filtros, ¿sí? Son personas pues bastante, pues no inteligentes, pero sí estudian muchísimo el tema, sí pasa, sí, eso sí, sí es cierto. Sin embargo, pues los especialistas en estos campos sí realmente saben cómo identificar pues a esos impostores, a esos simuladores. Pero sí pasa, o sea, no falta, digamos que el caso uno en un millón que logre pasarse los filtros. ¿Mm? Por eso digamos que cada vez se perfecciona un tanto más la técnica, se perfecciona un tanto más las evaluaciones y obviamente pues el ser humano actúa, ¿cierto? Obviamente bajo toda esa cadena de componentes tanto fisiológicos, psicológicos, ¿cierto? Y desde allí pues tú puedes identificar o valorar las respuestas. ¿Mm?
Sí, no te voy a decir que no. 0% de personas evaluadas pues pasan los filtros, ¿no? Sí, sí, digamos que a veces lo hacen, o sea, las personas lo hacen tan perfecto, o sea, no sé, estudian como bastante el tema, que sí lo simulan. O sea, realmente digamos que logran llegar a ese campo bastante realista. Pero bueno, digamos que hay que seguirlo perfeccionando y trabajando, pero sí pasa. Bueno, entonces miren que nosotros empezamos a generar unos perfiles. ¿Mm? Unas que son las personas que son eminentemente visuales. Es decir, yo creo que la mayoría de ustedes de pronto se van a sentir identificados en este perfil, en esta estructura. Las, yo, estructura y movimiento corporal. Entonces, por lo general, hombros altos solo le elevan a la hora de utilizar esta modalidad, tienen un parpadeo rápido, señalan sus ojos, ¿cierto? Son rápidos al hablar y al realizar gestos. ¿Por qué? Porque son muchísimo más visuales que de pronto a nivel verbal. Entonces, el tono y ritmo en la voz siempre es alto, es rápido, ¿cierto? Y por lo general son muy característicos de las imágenes. La respiración es rápida y superficial, puede retenerla para observar algo o construir una imagen. En cuanto a la percepción sensorial, ellos dan prioridad a lo que ven, ¿sí? Son muy visuales. El sistema de concentración, entonces aprecia las explicaciones que sean precisas y detalladas, que no tengan tanta información, pero sí sean ilustrativas, ¿no? Aprenden, digamos que un tanto más. Prefiere un soporte visual, sobre todo para lo abstracto, y sus pensamientos e imaginación lo descentran fácilmente, ¿sí? ¿Cómo memoriza? Pues a través de imágenes. Hay otras personas que son eminentemente auditivas, ¿sí? Necesitan muchísimo de ponerle atención, ¿cierto? A los sonidos, a lo que representa de una u otra forma esos sonidos. Entonces ellos constantemente se señalan el oído al hablar, se tocan los labios y el mentón, realizan movimientos intermedios. El tono y el ritmo en la voz, ¿cierto? Por lo general siempre se escuchan al hablar, les gusta escucharse. Hay personas que ustedes se dan cuenta que envían mensajes de voz, notas de voz, y ellos vuelven y se escuchan, ¿cierto? Constantemente, hacen ahí su retroalimentación. La respiración, en medio del pecho a veces suspiran. La percepción sensorial, ¿cierto? Está dado por su prioridad a lo que oye, no siempre mira a su interlocutor, está atento al mensaje, cualquiera que sea el tono, detecta los ruidos anormales, ¿cierto? Su sistema de concentración está dado por esas explicaciones cortas y sintéticas y a veces se confunden cuando hay muchos detalles. ¿Cómo memorizan? Aprenden mejor por el diálogo que por la lectura. Otras personas que son netamente sinestésicas son como muy inteligentes a nivel corporal. Entonces, su estructura y movimiento corporal está dado por movimientos lentos, seguros y calmados, gesticula hacia sí mismo, ¿cierto? Se toca y toca a los demás, es muy, digamos que corporal, ¿cierto? Tono y ritmo en la voz, pues es muy bajo, despacio y pausado. La respiración es baja, profunda, lenta y espaciada. Y la percepción sensorial está dada por la prioridad a lo que siente o intuye. Digamos que lo que le pueda generar esa sensación a nivel corporal. Es sensible al ambiente que lo rodea y atento a las emociones. Su espacio es muy importante para él. ¿Cuál es su sistema de concentración? Entonces, por lo general, necesita sentir. Transforma la información a su manera, percibe lo que está en relación con sus experiencias, necesita un entorno conductor, ¿cierto? Y un marco amistoso. ¿Cómo memoriza? A través de la sensación. Son perfiles que podemos encontrar a nivel neurolingüístico, ¿no? Sin embargo, pues la idea tampoco es encasillar a las personas, ¿no? A veces nosotros, pues, tenemos como de todo un poquito. Bien, bueno, ¿cómo generaron de pronto Profe, la representación de esta temática? Señor. qué pena, profe. Una pregunta. Ese es
de la información lingüística. De la programación neurolingüística, sí. Exacto, exacto. Eso se encuentra así como es como test, o sea, digamos, si yo quiero encontrar la información para tener más en cuenta los puntos así de las vistas y estos y demás, y poder evaluarlo, personas, lo encuentro así, Como o cómo test, lo no encuentro. sé, habría que mirar. Pero si quieres encontrar más como el lenguaje corporal, el lenguaje más... em, yo no sé si tengo acá un libro. Ay, yo había quedado de enviarles unos libros, pero no se los compartí por el grupo. Pero sí hay un libro de programación neurolingüística. Digamos que eso es súper amplio. Estas son algunas de las técnicas, por decirlo así, para poder interpretar un tanto como nuestros clientes, ¿cierto? Y cómo ellos pues van a manejar la información. Pero que yo te diga que haya un test para que tú apliques, no sé. De eso sí no sé. No, no, Eh, profe, pues digamos que esta mecánica que hicimos con José, esa de mirar los dos de lado, ese, ¿cómo lo encuentro Como específicamente? ese Digamos fundamento. que Ah, ok. sí, Sistemas porque digamos que ya, representacionales. yo ya creo que alguna vez lo había escuchado anteriormente y pues me parece interesante y pues digamos que en niños es muy bueno, que a veces uno le pregunta a los niños y los niños le dicen a uno mentiras. Entonces, Sí. cosas así Sí. sería muy, muy bueno para manejar una buena Ellos información. son muy imaginativos. ¿Sabes qué puedes hacer con los niños? Que te dibujen y que te hagan una interpretación de esos dibujos. Eso sí lo puedes hacer con ellos. ¿M? Porque es una forma de pronto como basada obviamente en su experiencia y que ellos no van a identificar, o sea, digamos que va a actuar como su inconsciente, por decirlo así. ¿M? Y puedes evaluar desde allí pues muchos aspectos, muchas situaciones. De hecho, es una técnica, bueno, una evaluación que se utiliza para identificar abusos en los niños, ¿sí? Y digamos que, bueno, básicamente para estos aspectos. Se llaman sistemas representacionales BAC. ¿Listo? Voy a ver si encuentro algún, algún qué documento y te lo comparto, ¿vale? Ok, profe. Sí. Y porque esto es de un libro, entonces voy a buscar el libro, te lo comparto también, de la programación. Listo. Bueno, preguntas, inquietudes. No, profe, Bueno, ninguna, profe, todo bien. yo tampoco tenía como preguntas, digamos, profe, que pues con los ejemplos que tuvimos y todo y demás, y que logramos imaginar, lo que logramos, pues quedó como una clara información de eso. Entonces, sí quería, pues precisamente eso, de pronto ver la forma de conseguir algún test o algo así para poder aplicar así, porque pues sí me interesa de pronto saber este tipo de cosas en cuanto a cuando le dicen a uno la verdad a los niños y todo, porque son cosas que, digamos, a veces uno pregunta, bueno, chicos, ustedes desayunaron y muchos dicen, sí, 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 como nuestro hijo sí, 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 el otro dice también sí, y no se sabe si sí o sí, no, cosas así. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Y más los pequeñitos que se dejan llevar por los otros. Pero sí, digamos que son técnicas basadas también en aspectos muy neurológicos, ¿no? Como de respuesta más refleja. Bien, listo. Bueno, chicos, entonces la otra semana tenemos parcial, ¿cierto? Ya es la semana de parciales del segundo corte y esto se está acabando. Ah, ya nos queda muy poco. ¿Mm? ¿Cuál es la idea de esta semana con respecto a la investigación que estamos elaborando? Eh, es empezar a realizar ya nuestra introducción, ¿cierto? Y eso es lo que van a entregar la siguiente sesión. Para esta es la matriz, ¿no? La matriz diligenciada.
Y para la siguiente, entonces, empezar a redactar la introducción. ¿Listo? Yo les voy a dejar como un ejemplo de lo que sería entonces el formato. ¿Listo? Para que vayan trabajando su revisión, su artículo de revisión, ¿vale? Profe, y si te podemos de pronto cargar la información que nos ibas a ayudar a enviar anteriormente, Sí, para complementar toda esa parte de la matriz y demás. listo. Sí, 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 sí. Sí, eso lo tengo pendiente. Lo estaba rescatando de la USB y encontré el libro. Voy a buscar este otro libro de los sistemas y les comparto entonces que he visto también en las bases de datos, ¿vale? Bases de datos. Bueno. Listo, chicos. Entonces nos vemos la siguiente sesión. Si tienen dudas o preguntas, inquietudes, me avisan. ¿Vale? La matriz Vale, de muchas esta gracias. semana. Bueno, profe. Listo. Juiciosos. Bueno. Entonces la matriz se entrega esta semana, profe. Sí. Sí, señor. Aunque yo la entregué anoche. Yo la llené anoche. Sí, creo que yo no sé si el plazo hasta hoy miércoles o hasta cuándo hay el Sí, plazo. sí, había plazo hasta ayer. Hasta ayer a Ayer las a las 12. 59. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Voy a revisar. Y lo del círculo de la vida también. Ah, sí, esos eran puntos ahí que tenían extra. Sí, señor. Entonces para otra semana toca subir la introducción. La introducción. Yo por ahí creo que ya la entiendo también. Bueno, muy bien. Listo, Listo, chicos. profe. Pues, Hasta luego. juiciosos. Feliz Un tarde. feliz resto de- Almuerzo. Ah, Bueno, chao. Profe, yo tengo una pregunta para ti. Eh, bueno. en cuanto a la de la tutoría de la universidad, ¿te acuerdas que habías dicho que para adelantar hoy? Entonces nos Sí, conectamos por el otro link y sí. de una vez, si quieren. Igual no nos demoramos mucho. Sí, dale. Sí. Entonces ya dejo de grabar acá y nos vemos entonces por el